Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes, medios de comunicación. Como ustedes saben, nadie duda de la urgente necesidad de pacificar el país. Es una demanda inaplazable de nuestra sociedad que nadie puede negar. El presidente, cuando era el presidente electo, anunció la creación de la Guardia Nacional Militar como una pieza esencial en su política para combatir la inseguridad en el país. En enero, Morena, PES, PT y PRI aprobaron la iniciativa de Guardia Nacional. Nuestras diputadas y diputados votaron en contra. Votaron en contra porque en Acción Nacional consideramos que la iniciativa pretende legitimar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera permanente, situación que amenaza directamente los derechos de las personas y la normalidad democrática del país. La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados ignoró las razones de los expertos, sociedad civil y organismos nacionales e internacionales sobre los graves riesgos que implica la militarización permanente del país, los derechos humanos y las razones presentadas en las audiencias públicas. Dejemos en claro una cosa: en Acción Nacional reconocemos y agradecemos la participación subsidiaria de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, no es ni debe ser su función. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos lo ha dejado claro. La participación de las Fuerzas Armadas en labores de policía, judicial o ministerial pueden resultar contrario a determinados principios del Estado de Derecho. La misma Comisión Internacional Interamericana de Derechos Humanos reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservada a los cuerpos policiales civiles. En todo caso, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Dada la relevancia de este tema para el futuro de la vida institucional de nuestro país, y gracias al consenso logrado por los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, aprobamos un acuerdo para convocar a un ejercicio de Parlamento abierto y llevar a cabo el análisis de la minuta en materia de Guardia Nacional con la finalidad de incluir la participación de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y a la ciudadanía en general, y que no se limitara la participación presencial, sino que se empleara a medios digitales. Gracias a esta convocatoria, se realizaron 5 audiencias a partir del lunes 11 de febrero y hasta el viernes 15 del mismo mes, enfocándose en los siguientes temas: constitucionalidad y convencionalidad, derechos humanos, fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, federalismo y seguridad pública, y profesionalización, capacitación y uso de la fuerza en tareas de seguridad. La conclusión de este proceso de Parlamento abierto fue contundente. No es posible aprobar la minuta en estos términos. La ONU, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos lo expresaron claramente. La minuta enviada al Senado no responde a los parámetros convencionales establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También hicieron un planteamiento firme a este Senado: la Guardia Nacional debe ser civil, estableciendo un régimen transitorio para el retiro de los militares de la seguridad pública. Me es grato informarles que logramos importantes coincidencias entre los grupos parlamentarios de oposición y que avanzaremos juntos para impedir la militarización de la seguridad pública. Por eso, las senadoras y los senadores de Acción Nacional, haciendo eco de este llamado y siendo sensibles
a los argumentos objetivos presentados, proponemos que la Guardia Nacional se regule a través de una ley federal sin modificar el texto constitucional. Que el modelo de la Guardia Nacional no inhiba, sino por el contrario, rescate la posibilidad de fortalecer las capacidades locales en materia de seguridad pública. Que la Guardia Nacional sea totalmente de carácter civil. Queremos dejar claro que las y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor de encontrar soluciones al grave problema de inseguridad que se vive en prácticamente todo el territorio nacional. Y reiteramos nuestra postura de que cualquier legislación expedida por el Congreso de la Unión debe respetar íntegramente los derechos humanos. En Acción Nacional somos una oposición constructiva que está a favor de establecer un entramado legal que le permita al Poder Ejecutivo resolver este grave problema sin afectar los derechos humanos de todos. A continuación, mis compañeras senadoras Kenia López y Xóchitl Gálvez, así como mi compañero senador Julen Rementería del Puerto, les explicarán los detalles de nuestra posición respecto a la minuta que expide la Guardia Nacional. Les agradezco su asistencia y al terminar la participación de mis compañeras y del senador Rementería, estaremos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias al coordinador del Partido Acción Nacional. Bueno, primero reconocer este primer ejercicio de Parlamento abierto que se llevó a cabo la semana pasada. Yo soy integrante del Parlamento abierto por parte del Partido Acción Nacional y creo firmemente en escuchar las diferentes voces, por disímbolas que sean. Dos, que estuve en los 5 días del Parlamento abierto y lamento muchísimo también que muchos senadores no tuvieran el tiempo ni tomaran con seriedad este ejercicio, sobre todo los relacionados a las comisiones que van a dictaminar esta semana, porque hubiera sido muy interesante escuchar ambas posturas, porque se escucharon ambas posturas. Durante estos 5 días pudimos oír desde organizaciones de la sociedad civil, alcaldes, gobernadores, escuchamos a diferentes voces que se expresaron de una u otra manera sobre la Guardia Nacional. Yo lamento mucho que la minuta que conocimos el día de anoche por la comisión que va a dictaminar esta Guardia Nacional, pues retomara prácticamente las conclusiones del Parlamento abierto, pero no tomar en cuenta estas conclusiones para formular la nueva minuta. En todo el mundo los parlamentos abiertos no terminan solo en dar su opinión, sino continúan en el proceso de dictaminación para ver que realmente se recojan el espíritu del Parlamento abierto. Y yo considero que en general no se tomó en cuenta estas participaciones en esta minuta en concreto que se está presentando a dictamen. Y bueno, sí hay algo que se tomó en cuenta, la instrucción del presidente de la República, Mario Delgado, del cuarto transitorio. Bueno, esa sí se tomó en cuenta aquí en el Senado, pero de ahí en fuera me parece que deja mucho que desear pues el ejercicio de Parlamento abierto si no vamos a escuchar a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Las comisiones dictaminadoras deben considerar las audiencias realizadas en el marco del Parlamento abierto, citado por este Senado de la República, donde se oyeron voces y reflexiones con distintas posturas en relación a la Guardia Nacional. Es importante hacer hincapié en que en dicha audiencia se escucharon a más de 80 ponencias que dieron cuenta de diversos testimonios, estudios, análisis. Personalmente víctimas vinieron al Senado mexicano, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, autodefensas, servidores públicos. Todos ellos buscaban en este cuerpo colegiado, en esta Cámara Revisora, ser escuchados. ¿Por qué? Pues sin duda porque el tema de la inseguridad pública es algo que lacera a todas y a todos los mexicanos. Y está muy claro, tenemos más de 40,000 desaparecidos, 1,200 fosas clandestinas,
26,000 cuerpos sin identificar, más de 34,200 homicidios dolosos y feminicidios durante 2018. Por eso es evidente, y desde aquí le decimos a las comisiones dictaminadoras que deben de ser cuidadosas, que no deben afectar el pacto federal, que deben garantizar el respeto a los derechos humanos, que es necesario incluir en el dictamen diversas formas de evaluación medibles y cuantificables sobre la actividad que realice la Guardia Nacional, así como incluir un enfoque de género. Es increíble, pero ya lo quitaron. Para esta reforma se debe hacer un estricto control de convencionalidad. Lo escuchamos en diversas ponencias. No podemos hacer una reforma constitucional que vaya en contra de los tratados internacionales que este mismo Senado ha acompañado. Es evidente, compañeras, compañeros de los medios de comunicación, que las comisiones de dictamen deben considerar las recomendaciones que el Comité de Desaparición Forzada ha emitido, así como las del representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y los grupos de trabajo sobre detención arbitraria, desapariciones forzadas o involuntarias. También la relatora especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Y también ha dicho algo el relator especial sobre la promoción y protección de derecho a la libertad de opinión y de expresión, así como el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el relator especial sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Todos ellos de las organizaciones de las Naciones Unidas. Todos han dicho que no se puede acompañar la minuta y evidentemente todos han priorizado los derechos humanos para analizar en esta Cámara Revisora. Cada proyecto de dictamen pone peor la cosa, déjenme decirles. Así ha sido desde que en la Cámara de Diputados se presentó la iniciativa. Es decir, de la presentación de la iniciativa hasta el proyecto de dictamen a la minuta se ha endurecido cada vez más la posición. En realidad, la iniciativa preveía cuestiones que blindaban un poco el ejercicio de la Guardia Nacional, tal y como era el control del Senado sobre la Guardia Nacional. Hoy ni siquiera eso tenemos. ¿Qué propusieron en este Parlamento abierto? Varias cosas. Yo solamente quiero destacar dos. Que la Guardia Nacional se regule a través de una ley federal sin modificar el texto constitucional. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Muchas. Por otro lado, también propusieron que en caso de que se constitucionalizara la Guardia Nacional, sea totalmente de carácter civil. Eso vinieron a decir las expertas y los expertos al Senado de la República. Reclamaron públicamente que el Parlamento abierto no fuera una simulación. Lo dijeron claramente. No queremos que este espacio solamente sea para escuchar, pero no para atender. Lo que hoy estamos viendo en el dictamen publicado en el Senado de la República, lamentablemente, parece que les da la razón. Parece que el Parlamento abierto solo fue una simulación, solamente fue tiempo de escucha, pero no tiempo de reflexión y análisis. Acusamos recibo de lo que las organizaciones de la sociedad civil vinieron a decir. Hoy quiero decirles, seguiremos siendo su voz en este Senado. Vamos a continuar luchando para materializar sus exigencias, que son justas, son legales y, por supuesto, son apegadas a los derechos humanos. A todos, a todas las expertas, las especialistas, las representantes de la sociedad civil, a todos los expertos, los especialistas, los representantes de la sociedad civil, les decimos, esto no ha acabado.
hay mucho por hacer y nosotros estaremos trabajando para que su voz se materialice en el dictamen. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero comentarles que el día de hoy a mí me parece que inicia una etapa nueva, incluso en la Cámara de Senadores. Hemos encontrado en distintas fuerzas de la oposición múltiples coincidencias con los distintos grupos parlamentarios que conforman la oposición, entre ellos el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano y, por supuesto, Acción Nacional, e incluso de manera parcial con algunos otros senadores de diferentes grupos a estos que mencioné. Rechazamos todos, la mayoría de estos grupos, y desde luego de manera individual algunos senadores, los planteamientos contenidos en esta minuta y, por supuesto, eso que propone militarizar la seguridad pública y hacerla permanente, la militarización en nuestro país, no lo vamos a dejar pasar. Hay riesgos en materias de derechos humanos si hacemos eso. Y como ya dijo Kenia, estamos del lado de la defensa de los derechos humanos, del lado de todos los expertos que vinieron a explicar cómo y por qué no debe de prosperar una minuta como la que se nos ha planteado. Además de que constriñe las facultades a los gobiernos locales, y esto no puede suceder. Estamos proponiendo para avanzar, sí, que esta minuta sea modificada en su totalidad y que salvaguarde los derechos humanos, que podamos estar atendiendo siempre a lo que se pide desde distintas trincheras, sin importar ideologías, siempre a favor de los derechos humanos. Hemos coincidido, quiero decirles, en varios puntos, los iré enumerando. Primero, en que sí, que la Guardia Nacional pueda ser la encargada de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las personas, pero tiene que ser en coordinación con las autoridades locales. Y por supuesto, ahí ni un paso atrás, tiene que ser una institución absolutamente civil. No aceptaremos nada que no sea en esos términos. Y no porque lo digamos nosotros. Hubo un parlamento, 5 días, 80 expositores o más, diciendo lo que la sociedad piensa, la sociedad informada, y simplemente lo incluyen en el texto de un documento de 284 páginas y en la parte central de la minuta no incluyen una sola propuesta de lo que dijeron más de 80 ponentes. Eso es una falta de respeto, por supuesto, al Senado, a los ponentes, a México entero. No lo podemos permitir. Es indispensable, en segundo término, indispensable que la Fuerza Armada en labores de seguridad pública pueda hacer su actuación temporal, que sea extraordinaria, que sea subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Y la hablamos solamente por una temporalidad máximo, como la que estableció el secretario de Seguridad Pública, en donde dijo que estarían listos para ese tiempo, máximo 4 años. También el pacto federal tiene que revitalizarse, evitando la subordinación de las autoridades locales a las federales. Esto no puede cambiar. Es precisamente la vida, la esencia de todo nuestro país. Proponemos, pues, la creación de fuentes específicas de recursos para el fortalecimiento de las policías locales y estatales. Ahí, en la propuesta que se está trabajando
con las distintas fuerzas políticas representadas en este Senado, estamos incluyendo el financiamiento continuo, seguro y suficiente a los estados y a los municipios. Cuarto, la Guardia Nacional debe sujetarse a un control parlamentario, debe de informar de manera periódica y debe de comparecer ante esta soberanía el titular de la Secretaría de Seguridad para que nos informe, así como le corresponde al Senado de la República encargarse de los temas de seguridad, le informe a los senadores miembros de este poder cómo van los asuntos de su dependencia. De manera anual, por lo menos, es lo que se está proponiendo. Los mandos e integrantes de la Guardia estarán sujetos a las responsabilidades consignadas en el título 4 de la Constitución, por lo que no estarán sujetos al fuero militar. Un sexto punto, el personal que se integre a la Guardia Nacional proveniente del Ejército o de la Armada conservará así sus derechos laborales, pero cuando se revierta esta condición, por supuesto que lo podrán hacer, dejarán entonces de ser servidores públicos para volver a ser militares, pero mientras hayan sido adscritos a la Guardia Nacional, perderán aquella categoría de militares para tenerla de servidores públicos, sí, teniendo sus prestaciones a salvo, pero la condición habrá cambiado. Séptimo, en el régimen transitorio estamos proponiendo 45 días, suficientes para elaborar las leyes secundarias que den vida a toda esta transformación tan profunda que supone precisamente esta intención de generar mejores condiciones para los mexicanos en materia de seguridad. Y solo hasta entonces que entren en vigor las reformas constitucionales que se hubieran hecho. En resumen, respaldamos la Guardia Nacional, sí, pero no esta que se propone. Respaldamos una donde se respeten los derechos humanos, en donde se tenga la certeza de que no solo de manera ilusoria, sino de manera real haya un mando civil y donde no tengamos duda de que así continuará por siempre. Por supuesto que respetando los estándares internacionales de excepcionalidad, de temporalidad, lo que hemos mencionado de subordinación o mando civil, completa regulación y fiscalización, tiene que rendirse cuentas. No se puede solamente pensar en creer lo que se diga ahí en conferencias por la mañana. La Guardia Nacional deberá estar sujeta a la jurisdicción civil y al control parlamentario. Y por supuesto, el Pacto Federal tiene necesariamente que ser respetado. No podemos permitir que se violenten las garantías consagradas ya en la Constitución, el 116 para el Estado y el 115 constitucionales para los municipios, que se puedan violar dichas garantías. Deben fortalecerse, pues, las policías estatales y las policías municipales. En resumen, esto es lo que presentamos. Queremos decirle que reconocemos la urgencia de hacer algo en materia de seguridad, pero para responderle a la gente y responderle bien, hay que llevar a cabo un ejercicio profesional de revisión y emitir un dictamen en los términos aquí planteados. No queremos más, pero desde luego que no vamos a permitir menos. Muchas gracias. Les pregunta Carlos Villarroel de la agencia Notimex. Gracias, senadores. Buenas tardes, o buenos días, perdón. Quisiera, si me pueden precisar, lo que están entonces planteando es no reforma constitucional y, en cambio, una ley que regule la Guardia. Sí puede haber una reforma constitucional, siempre y cuando en los transitorios, en el transitorio, se pueda ver que el ejército pueda manejarse
en lo que se arma la Guardia Nacional, pueda manejarse el Ejército con acciones de prevención y que esté en las calles como actualmente está. Lo que le falta al Ejército es un marco jurídico. Estamos dispuestos, que es lo que es inclusive lo que el presidente de la República quería, tener un marco jurídico para el Ejército durante cierto tiempo, con una temporalidad y con una subsidiariedad y en donde solamente se necesite. Entonces, para dejarlo claro, reforma constitucional bajo los términos que acaba de explicar el senador Julien, y en todo caso la otra opción sería una ley específica que entiendo estarían acompañando otros partidos. Sí, la parte que comentó el senador Rementería es donde estamos con la coincidencia con los demás partidos políticos, inclusive con algunos senadores de la mayoría. Ajá. ¿Y eso significaría reforma constitucional? Sí, en estos sentidos sí. Ok, muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta es de Amador Narcia, de Noticieros Televisa. Gracias. Buenos días, senadores, senadoras. Preguntarle si es irreductible, señor coordinador, el voto en contra de toda la bancada o al interior habrá el voto libre. Además, preguntarle si sus gobernadores están de acuerdo con esta minuta de la Guardia Nacional y por qué no participaron en estas audiencias públicas que se llevaron a cabo la semana pasada. Muchas ¿No hay gracias. voto libre? Aquí hay voto. Todo el Partido Acción Nacional estamos conscientes que lo que nos estamos jugando no es una elección, sino es una generación. Va a haber un antes y un después a partir de lo que estemos discutiendo los próximos días. Lo que se va a ver no es cualquier cosa. Y sí que estamos convencidos que la seguridad es el tema más desafiante que tenemos en este momento. Por eso estamos de acuerdo a que el Ejército esté fuera de los cuarteles, pero solamente por determinado tiempo. Y los gobernadores sí estuvieron, pero estuvieron en la Cámara de Diputados cuando fueron llamados a dar la ponencia en los temas de la Guardia Nacional y, por supuesto, estuvieron en contra en la forma que venía la minuta. La tercera pregunta es de Daniela Díaz, de México.com. Senadores, buenos días. Para preguntarles, ayer hubo una reunión con el senador Ricardo Monreal, no se llegó a ningún acuerdo, lo vieron como infructífero, aparte del Parlamento. ¿Qué es lo que se plantea que sus gobernadores hagan en sus estados para fortalecer a las policías, tanto municipales como estatales, en caso de que pues el dictamen de la Guardia Nacional no se apruebe esta misma semana? Nosotros hemos tenido un muy buen puente de comunicación con Ricardo Monreal. Estamos en constante comunicación y lo que se platicó con él, tanto el PRI, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, es exactamente lo que acaba de comentar el senador Rementería. Dónde tenemos coincidencias y dónde somos irreductibles. Y una parte irreductible es no a la militarización del país, sí a una Guardia Nacional en estos puntos que acabamos de ver. Y bueno, el tema de la seguridad es tan importante que no solamente se puede dejar al gobierno. Aquí tiene que entrar la sociedad civil, la academia, la empresa, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales. Estamos convencidos que necesitamos fortalecer las policías municipales y fortalecer las policías estatales para poder combatir la delincuencia. El 90% de las policías son las policías municipales y las policías estatales. Por eso le estamos dando un transitorio constitucional para que en 4 años, que es la fecha que se autopuso este gobierno federal, para tener lista una Guardia Nacional que pueda combatir los crímenes que les corresponde a la Federación, entre ellos el crimen organizado. Mayolo López, Reforma. Senadores, avisaron la posibilidad de que esta noche en el seno de la Comisión de Puntos Morena mayorité y saque adelante la minuta. 2, el presidente de la República ha enviado un oficio a todos los funcionarios para informarles que el gobierno ya no canalizará ningún tipo de recursos a sindicatos, ONGs, etcétera. Y tercero, hay analistas que prevén que la cancelación de la cuarta subasta de energía eléctrica propicia apagones. ¿Coinciden con este escenario? Sí, lo voy a repartir y le voy a pedir aquí a mis compañeros senadores que contesten. La parte de energía eléctrica me gustaría que la contestara Julien Rementería. La parte de las comisiones de los que los mayoritearon, no sé si lo quiere contestar Kenia, Lupita o Xochitl, que son los que conocen el tema y están en las comisiones. Adelante, Julien. ¿Quieres comentar lo de los apagones? Sí. Con mucho gusto. Efectivamente, se canceló el 3 de diciembre de manera temporal primero y después de manera definitiva la subasta a largo plazo, que permite a la CENACE, precisamente ella la canceló, lanzar este concurso y garantizar que en el futuro pudieran establecerse contratos de cobertura para la Comisión Federal de Electricidad
y que tuviera así asegurado el suministro de energía en los próximos 10, 15 o 20 años. El problema aquí es que, y la preocupación del sector en general y de los especialistas, es que el cancelar inversiones que requieren de una temporalidad tan grande y por supuesto de inversión multimillonaria, pues no se puede reponer de la noche a la mañana. Y el hecho de que se cancelen hoy sin decir cuándo podrían relanzarse, pues se empieza a perder un tiempo valioso que en el futuro podía generar efectivamente los apagones, porque cuando se empiece a notar que fue un error hacer lo que están haciendo, lo que está haciendo el titular de la CENACE, se dará cuenta que hay que reactivar esto. Nada más que la mala noticia es que no se puede reactivar el suministro de energía eléctrica como se reactivó a lo mejor el suministro de combustibles, porque no hay pipas que carguen electricidad. Lo que se necesita es instalaciones importantes, grandes y suficientes, redes de distribución seguras y que también alcancen para llevar toda la energía que requiere el país. Y el crecimiento de nuestro país en energía, en la demanda, hoy ronda por el 4% anual. Muy lejos o muy por arriba de lo que es la oferta en la producción de energía y la generación de energía. Por lo tanto, estas líneas se están abriendo cada vez más. Si a eso le sumamos estas consecuencias que se pueden tener de largo plazo a partir de la cancelación de estas subastas, pues seguramente vamos a estar en un problema importante de desabasto de energía, de apagones, pues, en los próximos años de manera irremediable. Más vale que los señores encargados del sector energético revaloren su posición y atiendan a lo que dicen los especialistas y dejen de tomar las decisiones con el estómago y lo hagan ahora y para el futuro con la cabeza. Es cuanto. Respecto a la minuta que está hoy a discusión, seguramente es un saque. Yo quisiera hacer un llamado a Morena. Morena tiene en sus manos que sí salga la Guardia Nacional. Yo creo que toda esta campaña que se ha desatado desde el día de ayer y que hemos recibido los senadores, tanto de las organizaciones de la sociedad civil, de que no votemos la minuta, luego surgió una campaña oficial, porque de hecho varios gobernadores están financiando esta campaña en redes. Yo diría, sí queremos la Guardia Nacional, pero me parece que más que vencidos y vencedores, esta noche tendríamos que tener un documento que le resuelva al país el problema de inseguridad. Y hoy el presidente puede tener la posibilidad de sacar una Guardia Nacional con el consenso de todas las senadoras y todos los senadores. Y quien tiene la última palabra para que esto suceda es justamente el partido en el poder, Morena. ¿Quieres comentarlo de puntos? Respecto al mayoriteo, ahora en Comisiones Unidas en la noche, si esto sería posible, sí, por supuesto. El reglamento interior establece que en comisiones las decisiones se toman por mayoría simple, aún en el caso de reformas constitucionales. En estas comisiones, bueno, el grupo de Morena y sus aliados tienen la mayoría simple. Entonces, sí puede mayoritearse, si así lo deciden y lo acuerdan, imponer esta modificación en el dictamen. Y bueno, ya al pasar al Pleno se encontrarán que para que se apruebe esta reforma constitucional se requiere el voto de las 2/3 partes. Estamos hablando de 85 votos. En esas condiciones, bueno, pues se aprobaría en comisiones con las mayorías simples que tienen y bueno, al pasar al Pleno habría que ver cómo se conforman los votos. Yo quisiera hacer complementar algo. El presidente de la República, cuando estaba en elecciones, en campaña, nos dijo que el ejército debería de regresar a los cuarteles, porque vulneraba los derechos humanos. ¿Qué fue lo que cambió de opinión el presidente de la República? Esa es mi pregunta. ¿Y por qué está cambiando una oferta de campaña que los ciudadanos confiaron en ella y por qué ahora lo quiere dejar de forma permanente? Lo que sí les puedo decir es que si en este momento fueran las elecciones, fuera la votación aquí adentro, no pasaría en la forma que se encuentra esta reforma constitucional. Leticia Robles de La Rosa, Excelsior. Buenos días a todos.
una de las características que tiene este Senado respecto a Cámara de Diputados en este proceso es que la oposición fue unida. Allá cada quien iba por su lado. Pero yo escucho que Morena tiene muy claro su ruta legislativa para este proyecto de dictamen de una minuta, de hoy aprobarla y mañana pasar la primera lectura, y para que pasado mañana sea ya la aprobación. La pregunta es, ¿ustedes como oposición han tenido alguna fractura, no sé, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, que son los que ya le están dando los votos que necesita Morena para poder tener las 2/3 partes que requiere y que no tiene para esta aprobación? Y dos, más allá de las frases rimbombantes que ustedes puedan darnos y que ganan primeras planas y espacios mediáticos, más allá de eso, ¿cómo va a tejer el PAN el acuerdo interno en el Senado de la República para evitar que esta Guardia Nacional, en estos términos del proyecto de dictamen de la minuta, se haga realidad? Gracias. Te voy a contestar tu última pregunta. Estamos convencidos que lo que nos estamos jugando es la nación, que este cambio constitucional es un cambio que le puede pegar a las siguientes generaciones. No es un tema de ambición política, no es un tema de protagonismo político para salir en las primeras planas, es un tema de convicción de una causa donde los 24 senadores del Partido Acción Nacional estamos convencidos de ella. Ahora, ¿en qué sí estamos convencidos? Estamos convencidos con los demás grupos parlamentarios en los puntos que comentó Julen Rementería. Esos son irreductibles. Después de tener esta rueda de prensa, estaremos platicando con el grupo parlamentario de Morena y platicando y ver cómo sí podíamos sacarla, siempre y cuando tengamos como consideración no a la militarización del país, porque sería un gran problema para las siguientes generaciones. ¿Consideran que ya hubo alguna fractura dentro de este bloque opositor, dado que Morena está muy optimista en que para el miércoles ya habrá Guardia Nacional? Las fechas están hechas y están negociadas con nosotros. Es decir, sabemos que hoy pasa puntos constitucionales, mañana pasa la primera lectura y el jueves lo quieren dictaminar. Sin embargo, en este momento te puedo decir que el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano estamos convencidos que una Guardia Nacional tiene que venir siempre y cuando no se militarice el país y que las Fuerzas Armadas, a quienes tienen todo nuestro reconocimiento, estén solamente fuera de los cuarteles de forma temporal. Es decir, Morena no tiene ahorita, hoy. En este momento yo te puedo asegurar que inclusive senadores de Morena están en contra. ¿Algo quiere comentar, Xochitl? No, la verdad es que yo veo a mi gobernador muy activo pidiendo que apoyemos la Guardia Nacional. Yo puedo asegurar que hay varios que vinieron a pedir el apoyo que ni leyeron la minuta, porque hice preguntas muy concretas y no me la pudieron contestar. A mí mi gobernador no me da una línea de Hidalgo, soy hidalguense, pero no, yo soy una mujer autónoma y creo que en mi caso hay muchos senadores que aunque tengan gobernadores de su partido, he visto que han tenido una postura en el Parlamento abierto absolutamente en contra de los términos que está la minuta, no en contra de la Guardia Nacional. Yo quiero insistir que no estamos en contra de la Guardia Nacional, estamos en contra de esta forma de construir la Guardia Nacional y he escuchado a varios de Morena no caminar con esta minuta tampoco. O sea, senadores que vienen de la izquierda, de esa izquierda histórica, de esa izquierda de a de veras, que cuestionan esta minuta. Y otro favor, contestando un poquito a tu pregunta, no se dejen engañar. Este bloque está convencido en esta causa. La malinformación o desinformación que le están llegando no es real y la única realidad que tenemos es que vamos a favor de la Guardia Nacional, como comentó Xochitl, siempre y cuando tenga estas modificaciones a esta minuta. Angélica Mercado, Milenio. Buenos días, senadores. Yo quisiera preguntarle, coordinador, si ya entregaron la propuesta formal, porque ayer había sido solo verbal, si Morena ya la tiene, en qué momento se estará discutiendo y si estará revisada antes de que sesionen las comisiones. Sí. Y también preguntarle ayer sobre estos planteamientos de los 4 años, de que se emitan las leyes en un menor plazo. El coordinador Monreal dice que están dispuestos a revisarlas para que
aunque hoy se apruebe el dictamen, haya cambios inclusive en la discusión en el Pleno. ¿Y qué piensan de esa disposición? Gracias. Sí, el coordinador Monreal el día de ayer nos dijo que estaba con toda la disposición de platicar y poder llegar a consensos. El día de ayer lo que se presentó son estos puntos irreductibles que comentó Julen Rementería, sobre eso se hablaron y sobre eso son los que vamos a seguir platicando para la negociación que vamos a tener en las siguientes horas. ¿Se le entregaron ya de manera formal el documento? ¿O? Fue de forma verbal, ya lo sabe, y ahorita que nos juntemos lo estaremos platicando con él. ¿Habrá junta de coordinación? Sí. Gracias. ¿Qué piensa de esta disposición de que inclusive en el Pleno haya cambios? ¿En qué sentido? ¿En pleno? En la discusión del Pleno, aunque hoy se votara por mayoría el dictamen. Es que estoy convencido que si hoy lo votan por mayoría, en el Pleno, en este momento, si viene así la minuta y no escucharon a la sociedad civil, como lo comentó mi senadora Kenia o Xóchitl, no pasaría de ninguna forma, no tendrían los votos suficientes. Gracias, senador. Susana Alcántara, del Universal. Interés. Buenos días. Preguntarles, ¿hay certeza entonces de que los gobernadores, por lo menos del PAN, no van a ejercer presión en sus senadores para que influya su voto, como ya ha sucedido en otras reformas? Dos, preguntarle, coordinador, ¿qué opinión le merece pareciera ataque desde el gobierno federal a los órganos autónomos? Hoy vuelve a irse en contra del presidente de la CRE. ¿Qué opinión le merece? Pareciera que no está muy a gusto con el trabajo de ellos y hay un acoso hacia los órganos autónomos. Y lo último es esta nota que traemos hoy sobre que en los sindicatos hace falta democratización. ¿Qué opinión le merece? Primero, el tema de la CRE fue vergonzoso para todos. Nos hicieron perder el tiempo a los senadores, a las personas que mandaron, y fue ofensivo, y creo de verdad que fue muy vergonzoso que hayan mandado perfiles que no tengan la capacidad para llevar un órgano tan importante como es el de la CRE. Estamos convencidos que no se puede, por ejemplo, descalificar al que califica cuando calificaba una Pemex. Estoy convencido que no se puede ir en contra de una persona que piensa diferente. Nosotros estamos siempre a favor de toda la sociedad posible y solamente el gobierno necesario. ¿Y me recuerda la otra pregunta? La de la presión de los gobernadores. Mira, te puedo decir que desde nuestro presidente Marco Cortés, nuestros gobernadores del Partido de Acción Nacional saben lo que nos estamos jugando. Y no nos estamos jugando unas elecciones, nos estamos jugando las siguientes generaciones. Es muy importante que en esto nos mantengamos unidos y tenemos la convicción, los gobernadores, los senadores y el presidente de nuestro partido y los diputados federales del PAN, que esta Guardia Nacional sí, siempre y cuando tengamos estos cambios que hemos pedido y que estamos negociando con el Grupo Morena. A ver, aquí yo quisiera hacer un comentario. Ha habido una amenaza velada de que si no se aprueba la Guardia Nacional, se va a sacar al ejército de las calles. Yo quisiera decir que el gobierno federal tiene obligación de atender los delitos del fuero federal, punto. Esa es una amenaza que me parece complicada en estos momentos de esta democracia. Y eso es lo que pudiera hacer que algunos gobernadores tuvieran cierto miedo, pero si el presidente saca al ejército, pues él tendrá que decidir cómo atiende los delitos federales porque son de su competencia. Nos faltan todavía 2 preguntas. La penúltima pregunta es de Eduardo Ortega, del Financiero. Buenos días, senadores. Coordinador, preguntarle, hoy el Financiero publica una encuesta en la cual el 80% de la población apoya la creación de la Guardia Nacional. Me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué piensa de este respaldo social que tiene la creación de este cuerpo? Nosotros también. A ver, ¿quién aquí es por qué contestarla? También estamos de acuerdo. Es evidente que la mayor preocupación de las mexicanas y los mexicanos es la inseguridad que vivimos. No importa en cuál de los 2.400 municipios vivas, la mayor exigencia desde la campaña y al día de hoy ha sido que haya un andamiaje legal que genere seguridad. Por eso es que la encuesta, que por cierto efectivamente hoy publicas, es absolutamente congruente con lo que nosotros estamos diciendo. Sí queremos una Guardia Nacional, por supuesto que la queremos. Solo es que queremos una Guardia Nacional civil que genere las condiciones de seguridad para quienes vivimos en nuestro país. Es evidente que cualquier encuesta en ese tenor, nosotros mismos la acompañamos,
¿Por qué? Porque nosotros también tenemos, desde cada una de las entidades federativas a las que representamos, una exigencia social. Claro que decimos sí. Es más, dijimos durante los 5 días en el Parlamento abierto, ¿cómo sí? No cómo no, ¿cómo sí? Hoy hemos dado los 7 puntos en los que, de acuerdo con todos los demás grupos parlamentarios, buscamos un como sí a una Guardia Nacional Civil en nuestro país. Me parece muy importante, quisiera abundar un poco en la respuesta, porque efectivamente sí se quiere la Guardia Nacional. Fíjense, la Guardia Nacional propone en su recorrido hasta alcanzar madurez alrededor de 120,000 elementos. Quién sabe cuánto tiempo vaya a transcurrir para eso, suponiendo si se diera. Mientras tanto, ¿qué hacen los estados, qué hacen los municipios? ¿Cómo realmente interactúan? En la propuesta que se está planteando hoy por parte del grupo mayoritario, no establece condiciones, no se dice cómo poder hacer esta interlocución y por supuesto se deja de lado la parte del federalismo. Claro que la gente necesita y quiere seguridad, nosotros lo queremos. A mí si me hubieran preguntado en esa encuesta, hubiera dicho que también, que sí. El asunto es que en la encuesta, y además lo entiendo pues que así sea, pues el ciudadano no sabe los alcances de la Guardia Nacional como hoy está planteada. Lo importante es, ¿quieres una Guardia Nacional? Pero ¿cómo la quieres? Y explicarle los alcances que hoy tiene la propuesta que pretende la militarización del país y prácticamente el poner a la deriva los derechos humanos de todo mexicano. Y eso yo estoy seguro que si los ciudadanos lo pudieran conocer también, que va implícito en la propuesta, ya la respuesta y las consideraciones pudieran ser tal vez como la nuestra. Sí, la Guardia Nacional, pero sin esa parte que no nos sirve. Entonces, yo creo que esa es la explicación al gran apoyo popular que tiene, porque lo dijo Kenia y es verdad. No hay otra propuesta en campaña y ahora que no haya sido la primera, que no fuera el tema de seguridad. La última pregunta es de Ethel Riquelme de Arsenal. Senador, buenas tardes. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, acaba de mencionar y está en los medios de comunicación que ustedes no asistieron a una reunión que tenían convocada en la Secretaría de Gobernación. Dejaron plantados a los secretarios de Marina, de Defensa y algunas personalidades. Tampoco han presentado su propuesta, esta que están haciendo, y nos dice que terminando la conferencia de prensa se van a negociar con Morena. ¿Cuál fue la determinación? ¿Por qué negaron a la reunión? ¿No era un buen espacio? ¿Y cuáles serían las consecuencias de esto? Porque a lo mejor hay un acuerdo con la fracción, pero parece que con el gobierno no, las cosas están rompiendo. Hay una campaña, como lo mencionaba la senadora. Yo no fui, ninguno de mis senadores fueron invitados a esa reunión. No sé de qué reunión es. La vez que fui invitado por parte de la senadora, de la ministra, sí, por supuesto que fui y di mi postura. Ahora, eso se ve aquí. Es un tema que se tiene que ver aquí en la Cámara de Senadores. Acá se tienen que dar los consensos y las pláticas. Acá tenemos que convencernos unos a otros y debemos de querer lo mismo todos, que es lo mejor para el país. En eso estamos convencidos. Entonces, no sé a quién dejó plantado. ¿No recibieron ninguna invitación, ningún llamado? Mauricio Curi González, los senadores del PAN que están aquí, no fueron ninguna. La vez que fui invitado, con todo gusto fui a su oficina y platiqué con ella y con Zoe Robledo, el subsecretario. Gracias. Sería todo, senadoras, senadores. Muchas gracias.